Mi esposo me dijo que estaba demasiado enfermo para levantarse. Aquellas 7 palabras, pronunciadas con un aliento fingidamente débil aquella mañana gris de miércoles, fueron el inicio de una orquestación de la crueldad que jamás habría podido imaginar viniendo del hombre con el que había compartido la intimidad de 2 décadas. Él, Marcos, el pilar sobre el que se suponía se erigía mi vida, el depositario de mi fe incondicional, estaba ejecutando una farsa, y yo, Elena, la esposa devota y la cuidadora por naturaleza, caí en el ardid con una ciega prontitud que ahora me avergüenza hasta el tuétano. Sentí el pinchazo agudo de la preocupación auténtica, ese instinto primario que se dispara en el pecho cuando se percibe el sufrimiento del ser amado. Me acerqué a nuestra cama, esa mole de madera noble y sábanas de hilo que se suponía era nuestro refugio sagrado, y palpé su frente con la mano. Estaba fresca, no había rastro de fiebre, pero mi mente, desesperada por justificar su malestar, se dijo: «Es una fiebre interna, de esas que solo se sienten en el alma o en los huesos, la de un agotamiento profundo». Él alegó una migraña descomunal, de las que prometen partir el cráneo, y con una diligencia que ahora se revuelve en mi estómago, acomodé las almohadas, esos cojines de pluma de ganso que habíamos elegido meticulosamente en una boutique de diseño durante nuestro viaje a la Patagonia, con la promesa tácita de paz y descanso. Deslicé el edredón de terciopelo, la manta pesada y cálida que nos había arropado en tantas noches invernales, cubriendo su cuerpo, que ahora sé que no temblaba por enfermedad, sino por la anticipación. «Descansa, mi vida», le susurré, bajando las persianas para sumir la alcoba en una penumbra artificial. «Voy a prepararte ese reconfortante consomé de res y un té de hierbas relajante. Prometo que mantendré un silencio absoluto en toda la casa para que te recuperes sin interrupciones, como un verdadero paciente». Su sonrisa, débil y artificiosa, fue la primera punzada de su traición, un gesto estudiado de agradecimiento que solo servía para disfrazar su calculado engaño. Él no estaba aquejado por la enfermedad, estaba despejando el terreno, utilizando mi propia compasión y mi afán protector como la coartada perfecta, transformando mi rol de esposa en el de una enfermera ingenua y mi dedicación en un chiste cruel y de pésimo gusto. Me había convertido en la facilitadora inconsciente de mi propia desgracia, y al salir de esa habitación con la misión de aliviar su dolor inexistente, abandonaba, de forma absurda, la única batalla que importaba, la de mi propia dignidad. Pasé las siguientes horas moviéndome con un sigilo exagerado, casi cómico, sobre el piso de parqué pulido de nuestra casa, un silencio que se había vuelto sagrado, un tributo al falso sufrimiento de mi esposo. Cancelé todas mis citas, ignoré las llamadas de mis compañeras de gimnasio y respondí a los mensajes de texto de mi círculo social con respuestas cortas y vagas, justificando la ausencia de Marcos con la excusa de una gripe viral inesperada y muy fuerte. Cada precaución que tomaba, cada paso que daba para no perturbarlo, era un ladrillo más en el muro de su perfidia. En la cocina, seleccioné los ingredientes más frescos para el consomé, cortando las verduras en julianas perfectas, dejando que el caldo hirviera a fuego lento, liberando un aroma a cebolla y especias que para mí siempre había sido el perfume del hogar, de la nutrición y del amor. La meticulosidad con la que preparé esa comida, un acto de amor práctico, se reveló ahora como una futilidad insultante. Llevé la bandeja a la habitación, balanceándola con sumo cuidado, la taza humeante, el tazón servido, la servilleta doblada. Apenas bebió un par de sorbos. «Es demasiado pesado, mi amor. El dolor de cabeza me revuelve el estómago. Gracias por el esfuerzo, pero no puedo».
Su rechazo, fingido y dramático, elevó mi nivel de ansiedad. Sugerí con la voz cargada de pánico. Tal vez deberíamos ir a la clínica, Marcos. Una jaqueca tan severa podría ser algo serio, no quiero arriesgarme. Pero él, rápido como un rayo ante la amenaza de la verdad, se negó tajantemente. No, no, es solo una de mis crisis habituales. Solo necesito el medicamento potente, el que siempre me quita el dolor. Creo que se terminó el frasco, Elena. No lo encuentro. Revisé el botiquín del baño que compartíamos. El estante estaba vacío. Iré a la farmacia de guardia inmediatamente, anuncié, tomando mis llaves y mi cartera. Volveré lo más rápido que pueda, no te preocupes por nada. Su suspiro de alivio, una exhalación profunda que interpreté como agotamiento, fue en realidad mi permiso de salida, el cálculo exacto del tiempo que él necesitaba para recibir a su visitante. Mientras yo me apresuraba hacia el exterior, consumida por la urgencia de encontrar el alivio para su dolor, él, en realidad, solo aguardaba la llegada de su amante, y su plan se consumaría en el mismísimo centro de nuestro afecto. La farmacia, para una burla aún más cruel del destino, estaba inusualmente atestada, una fila interminable de personas con recetas en mano, y el rostro fatigado me hizo demorar mucho más de lo previsto. Cuando finalmente regresé, la oscuridad total de la noche ya había envuelto nuestra casa, y la urgencia por la medicina se había mezclado con el cansancio. Entré en silencio, cerrando la puerta con el mayor cuidado, la bolsa de papel crujiendo apenas entre mis dedos, una sinfonía de mi preocupación que deseaba no perturbar su descanso. Mi única intención era depositar el analgésico de alta potencia en su mesita de noche y retirarme al piso de abajo para cenar sola, dejando que la paz se instalara en el dormitorio. La puerta de nuestra alcoba, que siempre dejábamos entornada, se encontraba ligeramente abierta, tal como la recordaba. Pero en lugar del silencio opresivo que debía reinar en la habitación de un enfermo, percibí un sonido que hizo que todo mi ser se congelara al instante. No era el gemido de un hombre adolorido, era un murmullo bajo, una conversación íntima, seguida por una risa femenina, familiar, demasiado cercana, que resonó en el pasillo y que reconocí con una claridad escalofriante. Era Sofía, mi mejor amiga, mi confidente de años, mi madrina de boda. Por un microsegundo de esperanza ilusa, mi mente me ofreció una excusa absurda. Vino a acompañarlo, un acto de bondad, pero el siguiente sonido, un suspiro que no era de consuelo sino de placer, me obligó, contra mi voluntad, a empujar la puerta los escasos centímetros que faltaban para ver, y en esa minúscula rendija mi vida entera se desmoronó. Ellos no me vieron. Marcos, mi esposo supuestamente moribundo, se veía increíblemente animado, sano, y estaba enredado en los brazos de ella, de Sofía, sobre las sábanas de nuestra cama. Se estaban besando con una pasión desinhibida, una escena que no dejaba lugar a la duda, un acto obsceno que se desarrollaba en el lugar que consideraba mi santuario. La humillación fue un relámpago, triple y devastador. Me quedé inmóvil, paralizada, en ese límite de luz y oscuridad, entre mi realidad y su burla. Mi mente registró con una crueldad metódica cada detalle, la expresión de júbilo en el rostro de Marcos, la figura de Sofía ocupando mi lugar y el descaro del acto consumándose justo en el centro de nuestra intimidad. No era un simple desliz, era una conspiración fríamente calculada que se había regocijado en mi bondad, en el consomé que había preparado, en mi viaje a la farmacia. Me habían degradado, profanado mi espacio y mi confianza. En esa fracción de segundo, la avalancha de adrenalina que me gritaba entra y destruye, grita, llora, rómpelos a ambos, fue sofocada por una voz interior inesperada, fría y precisa, que me dictó:
No les des el triunfo del drama, no les ofrezcas el drama que esperan, el que los haría verse como amantes prohibidos. Conviértete en su testigo silencioso, y con una cautela sobrenatural, retrocedí un paso, luego otro, cerrando suavemente la puerta, abandonando mi papel de cónyuge ultrajada para asumir el de testigo oculto y estratega silenciosa. Si alguna vez has experimentado una traición tan profunda que te detiene el aliento, que te aniquila la confianza y el corazón en un solo golpe, por favor, detente. Deja tu comentario aquí abajo y cuéntame cómo lograste reconstruir tu vida desde esas cenizas, porque el dolor que sentí fue la aniquilación de mi mundo. Y si crees, con la misma convicción que yo, que la dignidad debe ser restaurada con astucia e inteligencia, suscríbete al canal y dale me gusta a este video, porque la Elena ingenua murió en ese umbral y la que resurgió estaba lista para el juicio. El golpe sordo de la bolsa de la farmacia, que se deslizó de mis dedos entumecidos al suelo del pasillo, fue un sonido que solo existió dentro de la burbuja de mi shock. Una explosión silenciosa que, para mi asombro, ellos no percibieron, demasiado absorbidos en el acto de su infamia. Me quedé allí, en el límite entre la luz incierta del pasillo y la penumbra cómplice de la habitación, una estatua de sal erigida por la incredulidad. No pude emitir un sonido. El aire se había vuelto irrespirable, espeso con el veneno de su perfidia. No pude llorar. Las lágrimas se negaron a brotar, congeladas por el horror, transformándose en una dureza pétrea en el fondo de mis ojos. Simplemente observé, inmóvil, ese breve fragmento de tiempo que, anclado en la memoria, se extendió hasta sentirse como una vida entera. Pude captar la facilidad con la que él se movía, el confort con el que ella se recostaba en mi almohada, la familiaridad de sus gestos, la complicidad silenciosa de sus cuerpos que habían convertido el acto en una rutina. El escenario era una obra de teatro grotesca y bien ensayada. La oscuridad aliada, el edredón que yo había sacudido con afecto, la salud radiante de mi esposo enfermo. Comprendí la dimensión de la ofensa. No se trataba de un tropiezo impulsivo. Era una confabulación fría y planificada, una burla descarada a mi papel de esposa y cuidadora, al consomé que reposaba frío en la cocina, a mi agotamiento y a mi prisa por encontrar su medicina. Su objetivo no era solo la traición carnal, sino la humillación total, profanando el único espacio que consideraba inviolable. En ese instante fugaz, la voz histérica de mi dolor fue acallada por un murmullo helado que me dijo: si gritas, les darás el triunfo del drama. Si lloras, serás la esposa débil y despechada que esperaban. No les concedas esa victoria. Y con una cautela que me pareció ajena a mí, me retiré paso a paso, cerrando suavemente la puerta, abandonando mi papel de cónyuge ultrajada para asumir el de testigo oculto y estratega silenciosa. Mi descenso por la escalera fue un ejercicio de autocontrol, cada peldaño recorrido sin emitir el menor crujido, como si mi cuerpo se hubiera aligerado hasta volverse una sombra. Me dejé caer en el sofá de la sala de estar, esa pieza de mobiliario de cuero gastado que tantas veces me había brindado consuelo y que ahora se sentía hostil, como si el propio tejido hubiera absorbido la inmundicia de su acto. Mi corazón latía desbocado en mi pecho, un tamborileo violento que era el único sonido que me anclaba a la vida. La casa, que siempre había sido mi refugio, se había transformado en un territorio infestado. Mis ojos vagaron por los retratos en la repisa, fotos de nuestro aniversario, de las vacaciones en familia, y Sofía, siempre presente, sonriendo con una pose de lealtad inquebrantable. Cada imagen me parecía ahora un documento forjado, una mentira enmarcada. En la cocina,
El tazón de consomé que preparé con tanto esmero seguía allí, frío, su aroma a especias ahora me provocaba náuseas, el olor a mi propia ceguera. La humillación era tan física que sentía un picor insoportable bajo la piel, la necesidad imperiosa de despojarme de mi ropa, de ducharme con agua hirviendo para arrancar la suciedad invisible que su traición había dejado. Me sentía pequeña, engañada de la forma más vil. Habían jugado con mi instinto más noble, el cuidado, transformándolo en un mero instrumento para su aventura. El silencio se había vuelto mi enemigo, recordándome constantemente que arriba, en mi propia cama, se consumaba su burla. La figura de Sofía, mi hermana del alma, era la arista más afilada de mi dolor. No era simplemente una mujer que sedujo a mi esposo. Era una traidora que había saqueado la fortaleza de mi confianza, una cómplice que había usado su acceso a mi vulnerabilidad, a mis más profundos temores y secretos, para calcular su ataque. ¿Cuántas tardes habíamos compartido confidencias sobre los pequeños desencuentros de mi matrimonio? Y ella, con su rostro de consejera sabia, me instaba a ser paciente, a comprender la naturaleza compleja de los hombres. ¿Cuántas veces me había elogiado la estabilidad de mi hogar, la solidez de mi relación, con una envidia subterránea que mi lealtad ciega se había negado a reconocer? Ella no era una amiga que se dejó llevar por la pasión, era una depredadora paciente que esperó el momento de mi distracción para clavarme la estocada. La traición de Marcos era una herida en el corazón, la de Sofía era la aniquilación de mi fe en la humanidad. Le di la llave de mi vida, le mostré dónde estaban mis tesoros y mis puntos débiles, y ella usó esa información para despojarme. Su hipocresía era el verdadero delito, un acto de usurpación que pretendía robarme no solo a mi esposo, sino mi posición, mi identidad y mi hogar. Su frialdad en la mentira era infinitamente más aterradora que la pasión que fingían, y Marcos, el esposo, se reveló como la quinta esencia de la cobardía moral. No solo había violado sus votos matrimoniales, sino que lo había hecho envolviéndose en el manto de una falsa enfermedad. Había fingido un dolor insoportable, transformando mi amor en su arma, mi dedicación en su coartada. Me había enviado a buscarle analgésicos para garantizar su tiempo libre con su amante. Se permitió observar mi rostro angustiado, mi prisa por asistirlo, sabiendo que yo estaba siendo la pieza fundamental en su teatro macabro. 20 años de vida, de sacrificios compartidos, de cimientos construidos con esfuerzo, se habían reducido a una vulgar estratagema. Podría haber tenido la decencia de la verdad, de confesar su infelicidad, de pedir la separación, pero optó por el camino más abyecto, el de la mentira absoluta, el de la burla cruel. Me degradó al papel de la esposa tonta, y lo hizo bajo el techo que yo había ayudado a levantar, en la cama que yo había tendido con mis propias manos. La supuesta enfermedad que él padecía no era un mal físico, sino una putrefacción ética tan profunda que exigía ser erradicada. La humillación era absoluta. Permanecí sentada en la sala oscura durante un tiempo impreciso, sin mover un músculo, una víctima inmovilizada por el veneno de la impotencia. Me imaginé subiendo a gritar, a lanzar insultos, a destruir el mobiliario, pero sabía que esa explosión emocional era precisamente lo que ellos esperaban y lo que utilizarían en mi contra. Gritos, lágrimas, caos, todo eso me catalogaría como la mujer fuera de sí y les daría a ellos la ventaja moral para negar, para victimizarse, para unirse aún más en su narrativa de amor prohibido. El pensamiento de concederles ese poder, ese guión dramático, fue lo que finalmente me dio la fuerza. No, mi justicia no sería un arrebato, sería fría, estratégica
irrefutable como el acero de una espada. Ellos habían actuado con una precisión conspirativa. Yo respondería con una precisión aún mayor en la verdad. La ofensa era demasiado grave para conformarse con un simple escándalo. La reparación exigía la exposición total, la inversión de la humillación, y el juicio debía ser dictado con la calma de la razón. El lecho conyugal, nuestro lecho, era el símbolo tangible de mi humillación. El santuario profanado, el lugar que debía ser mi mayor refugio y que se había convertido en el escenario de su bajeza. No podía concebir volver a dormir en él, ni siquiera mirarlo. Ellos no solo habían traicionado nuestra relación, sino el concepto mismo de hogar. En ese momento sentí un cambio crucial dentro de mí. La angustia se disolvió en una calma gélida. El dolor no desapareció, sino que se canalizó, se convirtió en una fuente de energía oscura y controlada. La víctima había perecido en el umbral, y la mujer que emergió de esa oscuridad tenía una misión aterradora. No iba a confrontarlos impulsivamente. Los reuniría en la mañana siguiente, bajo el pretexto de mi preocupación continuada, dándoles la oportunidad de recrear su farsa, de mentirme directamente a los ojos, sin saber que yo tenía la verdad encriptada en la palma de mi mano. Mi silencio ya no era un síntoma de debilidad, era la calma antes de la tormenta perfectamente planificada. Sería la jueza, y mi veredicto se dictaría en la mesa de mi propia casa. Mi cuerpo se sentía pesado, anclado al dolor, pero mi mente, en un contraste paradójico, flotaba en una lucidez hiriente, procesando la realidad con una velocidad alarmante. Me levanté del sofá de terciopelo, no con la impulsividad de la rabia, sino con la lentitud medida de quien inicia un ritual. Subí las escaleras nuevamente, esta vez con la seguridad de quien conoce al dedillo los límites del territorio hostil. Me detuve frente a la puerta cerrada de la habitación, esa barrera de madera que ahora me parecía una burla. Podría haberla derribado, haber irrumpido en su falsa paz, pero no. La mujer rota había cedido su lugar a la estratega, y ella sabía que el silencio era su mejor aliado en ese momento. Ellos estaban sumidos en un sueño de falsa victoria, creyendo que su engaño había sido consumado con éxito. Yo estaba completamente despierta, tejiendo los hilos de su caída. Allí, en la penumbra del pasillo, juré en voz baja, con una solemnidad que solo mi corazón podía escuchar, que no les daría el espectáculo de mi colapso emocional. Mi justicia no sería un arrebato de celos, sería la ejecución fría y precisa de una verdad que los aplastaría por completo. Ellos habían elegido mi hogar como escenario de su deslealtad, y yo lo convertiría en el cadalso de su humillación. Me refugié en el cuarto de huéspedes, el espacio neutral más alejado del foco de la infección moral. No encendí las luces. Me senté en la cama, que se sentía extrañamente pura. Mi mente, despejada de la niebla del shock inicial, comenzó a unir los cabos sueltos, las piezas de ese rompecabezas tóxico que ahora encajaban con aterradora lógica. Los compromisos inesperados de Marcos, las emergencias familiares de Sofía, el patrón, no era un simple conjunto de coincidencias, era la evidencia de una colaboración maligna. Entendí que mi tendencia a la bondad, mi lealtad incondicional, había sido interpretada como una debilidad exploitable, y en ese punto residía el error imperdonable de ellos. Subestimaron la capacidad de raciocinio de la mujer que había manejado cada detalle de su vida durante 2 décadas. El dolor se había destilado, dejando un residuo puro de propósito. La emoción dominante ya no era la ira destructiva, sino una decepción profunda que, paradójicamente, me daba una fuerza helada y calculadora. En esa epifanía decidí que la única manera de recuperar mi vida era exponiendo la verdad de manera inobjetable,
desmantelando su narrativa mentirosa desde sus cimientos. Mi estrategia se cimentó en dos pilares innegociables: obtener la prueba física, la evidencia que anulara cualquier intento de negación, y asegurar que la exposición ocurriera en el momento y lugar de mi elección, maximizando la inversión de la humillación. Yo iba a mantener la fachada de esposa y amiga inocente. Sería la anfitriona perfecta, la cuidadora abnegada. Esta máscara de normalidad los obligaría a relajarse, a creer que se habían salvado, a bajar la guardia. Y justo en el pináculo de su falsa seguridad, yo soltaría la bomba. Mi arma no sería el grito estridente, sería la voz tranquila y serena, la verdad articulada con una precisión tan devastadora que los dejaría sin posibilidad de réplica. La víctima había sido incinerada en el umbral de la puerta, y la mujer que quedaba tenía la misión de hacer justicia con una elegancia que ellos nunca podrían comprender. La noche se consumió sin que pudiera cerrar los ojos. Utilicé cada minuto para trazar mentalmente cada paso, cada palabra, con la meticulosidad de una coreógrafa. El sol, un presagio frío e indiferente, comenzó a filtrarse por la ventana. Ya estaba lista, vestida con pulcritud, mi rostro un espejo de calma absoluta. Me miré en el espejo de cuerpo entero. Mis ojos, aunque fatigados por la vigilia, portaban una dureza inédita, una determinación que nunca antes había manifestado. Hice una promesa final, una promesa sellada con el silencio de la noche. No me doblegaría ante la adversidad. Me levantaría de estas cenizas no como una mujer herida, sino como una restaurada. Mi dignidad se recuperaría no a través de la violencia emocional, sino a través de la quietud inquebrantable de la justicia. La víctima estaba muerta, pero su legado era la estrategista que ahora se disponía a enfrentar el día más crucial de su existencia. La mañana irrumpió con una luz que era tan fría como mi determinación recién forjada. Me vestí con una calma metódica. Elegí un conjunto de tonos neutros, una armadura de tela discreta que disimulaba la vorágine interior. Me dirigí a la cocina, mi santuario doméstico, y preparé el café, permitiendo que el aroma denso y familiar se propagara por la casa, buscando restablecer una normalidad que era pura fachada. Aguardé su descenso, su inevitable puesta en escena. Pronto, escuché sus pasos en la escalera, vacilantes. Marcos apareció, ya vestido para su trabajo, su rostro una mezcla de ansiedad residual y un alivio evidente. Su alivio era palpable, la convicción de que yo había dormido, agotada por el cuidado, y que la noche anterior había sido un secreto perfectamente guardado. «Buenos días, querida», me dijo, su sonrisa forzada no alcanzando sus ojos que evitaban los míos. «¿Cómo te sientes, Marcos?», le pregunté con una voz meliflua, mi taza de café entre mis manos, notablemente firmes. «Mucho mejor, Elena», como si esa fiebre se hubiese ido tan rápido como vino. «Creo que solo fue un pico de estrés terrible». Mintió. Me mintió descaradamente con una convicción que me heló la sangre, sabiendo que acababa de pasar la noche con mi amiga en mi cama. Sonreí. Una sonrisa que era una mueca silenciosa de mi desprecio. «Me alegra muchísimo, mi amor. Estaba tan preocupada. Te ves completamente recuperado». Él se relajó visiblemente ante mi aparente credulidad. Creía haber triunfado. Pensaba que la farsa había sido un éxito rotundo. Yo, por mi parte, estaba cuidando a un enfermo, sí, pero la enfermedad que yo estaba diagnosticando era la de un carácter podrido. Mientras él desayunaba, engullendo su tostada con un apetito que revelaba su excelente salud, puse en marcha la siguiente fase de mi tortura psicológica. Saqué mi teléfono celular y marqué el número de Sofía. Ella contestó al tercer timbre, su voz aún sonaba pastosa y nerviosa. «¿Elena? ¿Sucedió algo?».
¿Marcos empeoró? Su impostada preocupación me provocó una arcada invisible. No, amiga, todo lo contrario, exclamé con un entusiasmo falso, casi histérico. Amaneció como nuevo. Un milagro, de verdad. Esa jaqueca se esfumó. Solo quería agradecerte. Anoche estuve tan estresada con él y tú siempre me aconsejas con tanta sabiduría. Hubo un silencio breve en su línea, el tiempo exacto en que su cerebro procesó mi calma, intentando encajar mi aparente inocencia con su culpa. Ay, qué bueno, amiga. Me alegro mucho por ustedes. Yo yo sigo aquí en casa de mi madre, tú sabes, cuidándola. No mejora. Mintió una vez más. 2 mentiras de 2 traidores. En menos de 10 minutos, las 2 personas que se suponía eran mi familia. Lo sé, dije, con un suspiro de falsa compasión. Eres una hija ejemplar. Te dejo, mi esposo tiene que ir a trabajar, aunque esté un poco débil aún. Al colgar, mi mirada encontró la de Marcos al otro lado de la mesa. Estaba visiblemente pálido. Había entendido que yo acababa de hablar con ella, que la red de complicidad seguía activa, o al menos eso era lo que yo quería que pensaran. La trampa se estaba cerrando, silenciosa e implacable. Una vez que Marcos se marchó, tengo una reunión crítica que no puedo faltar, me dijo, con una prisa que era en realidad el deseo de escapar de mi presencia. Me dediqué a asegurar el eslabón crucial, la prueba material. Mi instinto me advirtió que no podía basar mi caso solo en mi palabra de esposa engañada. Necesitaba una evidencia irrefutable que anulara cualquier defensa de ellos. Recordé la pequeña cámara de seguridad que instalé en el pasillo superior hacía meses, supuestamente para monitorear a nuestro perro cuando estábamos fuera, pero que, en el fondo, siempre fue un seguro contra la eventualidad. Abrí la aplicación en mi celular. Mi corazón latía con una mezcla de pánico y expectación. Navegué hasta el registro de la noche anterior y allí estaba, clara como el agua cristalina. 20:15. Yo había salido a las 20:05. El video mostraba inequívocamente la figura de Sofía subiendo las escaleras, mirando furtivamente a ambos lados y entrando en nuestra habitación. No había audio, pero la imagen era más que suficiente para condenarlos. Guardé el clip, encriptado, en mi correo electrónico y en la nube. Esta prueba era mi armadura, mi escudo contra el intento de negación y la acusación de histeria. Yo no había imaginado nada. Yo tenía la verdad grabada. Ahora, el objetivo era la confrontación, pero una confrontación orquestada. Necesitaba que ambos se presentaran en el lugar del crimen, mi propia casa, para el acto final. La justicia debía ser administrada donde la ofensa había sido concebida. Tomé el teléfono y llamé a Marcos nuevamente. Cariño, dije con un tono de voz que era casi eufórico. Ya que te sientes maravillosamente bien, voy a preparar una cena muy especial esta noche. Una cena de celebración por tu recuperación milagrosa. Te lo mereces después del susto que nos diste. Él dudó. Pude sentir su ansiedad al otro lado de la línea. Una cena, Elena, no sé, el trabajo, el cansancio. Insisto, lo interrumpí con una firmeza cariñosa. Necesito una noche agradable. Y ya tengo una invitada de honor. Hubo un silencio mortal. ¿Quién? Preguntó, su voz ronca. Sofía, por supuesto. Ella se preocupó tanto por ti. Será genial. Los tres, como en los viejos tiempos. Necesito a mi mejor amiga aquí para agradecerle su apoyo moral. No pudo rechazar. Rehusarse, después de mi supuesta alegría y cuidado, habría levantado sospechas. Claro, querida, qué excelente idea. Te veo en la noche. El cordero, o más bien, el lobo disfrazado, se dirigía a la matanza. Mi siguiente llamada fue a la otra cómplice, Sofía. Amiga querida,
Tengo una noticia fantástica. Marcos está completamente recuperado y voy a hacer una cena íntima de festejo esta noche. Y tú eres mi invitada principal. Su voz se quebró ligeramente al escuchar la noticia. Hoy, Elena, no sé, mi mamá, su salud. Sofía, por favor, supliqué, usando un tono de vulnerabilidad estratégica. Necesito que estés aquí. Anoche estuve tan angustiada y hoy quiero celebrar mi paz. Por favor, dime que vienes. Te necesito, a mi confidente, a mi lado. La había acorralado. Si se negaba, su excusa de la madre enferma parecería una mentira descarada. Si venía, tendría que enfrentarme a mí y a Marcos, en mi territorio. Ella probablemente pensó que podría fingir, pasar la noche incómoda y escapar. Claro, amiga, por ti iré. ¿A qué hora? A las 8. Perfecto. Colgué. Los dos conspiradores, reunidos por la fuerza de mi fingida inocencia, en el escenario que yo había preparado. Pasé el resto del día en un estado de concentración zen. Mi preparación no se limitó a la comida. Me dirigí a nuestro estudio, abrí la caja fuerte y saqué los documentos más importantes. Encontré la escritura de la casa. Era fundamental verificarlo. La casa estaba a mi nombre. Fue un regalo de mi padre antes de casarme, y por negligencia o comodidad nunca transferimos la propiedad. Marcos disfrutaba del lujo, pero no de la posesión legal. Este dato era crucial, mi baza final. Luego fui al cuarto de invitados, saqué 2 maletas grandes de las que usamos para los viajes largos. Fui a la que era nuestra habitación, mi nuevo escenario de purificación. Abrí el armario de Marcos. Metódicamente, con una frialdad que me asustaba, doblé sus trajes, sus camisas, toda su ropa. La empaqué en la primera maleta. Luego, saqué sábanas viejas, toallas gastadas, y las metí en la segunda maleta, el obsequio para Sofía. Yo no iba a permitir que ella se llevara nada que valiera la pena. Escondí las 2 maletas, perfectamente cerradas y listas, detrás de la cortina más grande de la entrada principal. Todo estaba en su lugar. La casa ya no era un hogar, era una trampa silenciosa, meticulosamente diseñada para el juicio final. La noche cayó, y yo me transformé en la anfitriona que nadie esperaría. Elegí un vestido de seda color vino tinto, una tonalidad que sugería poder y una calma controlada. Mi maquillaje era impecable, mi cabello recogido con una elegancia deliberada. Me sentía no como una mujer devastada, sino como una reina preparándose para presidir su corte. Marcos llegó primero. Su ansiedad se manifestaba en una excesiva locuacidad. Me elogió. «Estás deslumbrante, Elena». Le dediqué una sonrisa indescifrable. «Es la ocasión», respondí sin más. Luego sonó el timbre. Era ella, Sofía. Traía un ramo de lirios blancos, esa flor que simboliza la pureza, en un acto de cinismo que casi me hizo reír. «Para celebrar la salud de Marcos, amiga», dijo, intentando abrazarme. Su abrazo se sintió gélido, como sujetar un trozo de hielo. «Gracias, querida. Eres tan considerada», respondí, sintiendo la rigidez de su cuerpo. Coloqué las flores, esa mentira vestida de botánica, justo en el centro de la mesa. La tensión en la sala era palpable, pero solo para ellos. Yo era la anfitriona perfecta, sirviendo un vino chileno, ofreciendo aperitivos gourmet, hablando sobre el clima y la política. Ellos intercambiaban miradas rápidas, cargadas de miedo y complicidad, buscando confirmación mutua. ¿Ella sabe algo? No, está perfectamente normal. Estaban cayendo en la falsa sensación de seguridad que yo había construido. Y yo los dejé que la creencia de su éxito los arrullara antes de la caída. Nos sentamos a la mesa. La porcelana fina, el cristal tallado, todo brillaba bajo la luz tenue, creando un escenario de belleza que contrastaba con la fealdad moral de mis invitados.
Los dejé conversar, riendo de chistes absurdos, hablando del trabajo de Marcos y de la supuesta mejora de la madre de Sofía. Ella actuaba el papel de amiga preocupada con una dedicación que en otro contexto habría aplaudido, diciéndome: «Me alivia tanto verte tranquila, Elena. Ya sabes, la vida tiene sus altibajos». Su audacia era la gasolina de mi determinación. Me mantuve imperturbable observando cada gesto de nerviosismo en Marcos, cada parpadeo excesivo de Sofía. Estaban a punto de cruzar la línea de meta. Estaban convencidos de que habían logrado pasar la noche sin incidentes. Yo había estado esperando este momento con la paciencia de un depredador. La cena concluyó. Retiré los platos, serví el café en tazas de plata y el postre. Era el momento, el punto culminante. Levanté mi copa de vino, mi mano tan estable que me asombraba. «Me gustaría proponer un brindis», anuncié, mi voz firme y clara cortando la atmósfera cargada. Ambos tomaron sus copas, con sonrisas tensas, esperando el discurso de celebración. Los miré fijamente a los dos, sin parpadear. El silencio se prolongó, solo roto por el sonido de la respiración superficial. Era el instante justo antes de la tormenta, la calma absoluta antes de que la verdad estallara con una furia controlada. Todo estaba en su sitio: el escenario, la evidencia, los culpables y yo, la ejecutora. «Un brindis a la salud», comencé, mis ojos anclados en los de Marcos. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mueca de ansiedad. «Y un brindis a la amistad», continué, moviendo mi mirada hacia Sofía. Ella tragó saliva de forma audible. El miedo, ese reconocimiento instintivo de la verdad, se reflejó en sus pupilas dilatadas. El juego había terminado y ellos lo sabían. «Un brindis a la salud recuperada de Marcos», dije, haciendo una pausa estratégica. «Y a la amistad, que es tan profunda, Sofía, que casi te hace parte de la familia, tan íntima». La palabra íntima fue pronunciada con una cadencia deliberada, resonando como un golpe de martillo en la habitación. Sofía dejó caer su copa sobre la mesa. El cristal no se rompió, pero la expresión de terror en su rostro fue mi verdadera victoria. Marcos se puso mortalmente pálido, la sangre abandonando su rostro de forma dramática. Intentó articular una palabra, cualquier cosa, pero su garganta se había cerrado por el pánico. Habían perdido el control de la situación y la desesperación comenzaba a aflorar. «Tan íntima», repetí, poniéndome de pie lentamente, con una dignidad que contrastaba con la bajeza de sus acciones, «que hasta compartes mis posesiones, cosas como mi cama». La declaración fue hecha con una voz tranquila y letal. Marcos se levantó de golpe, volcando la silla detrás de él. «Elena, ¿qué estupideces estás diciendo? Estás delirando. Bebe menos». La táctica de la negación y el ataque personal. Pero yo estaba preparada para este momento. «No te atrevas a insultar mi cordura, Marcos». Lo corté con un tono autoritario, mi compostura de acero. «Estoy hablando del miércoles, anoche, cuando fingiste tener fiebre, Marcos. Y tú, Sofía, juraste estar al lado de tu madre enferma». «La verdad», anuncié, sacando mi teléfono del bolsillo. Abrí el archivo de video y lo giré para que ambos pudieran verlo. «Es que ustedes dos estaban enfermos juntos, y tengo la prueba grabada». La imagen en la pantalla, Sofía entrando furtivamente en nuestra habitación a las 20:15, fue la prueba irrefutable. La negación murió en sus labios. El rostro de Marcos pasó del pánico a una rabia impotente y finalmente a una rendición abyecta. Sofía rompió en un sollozo seco y feo, cubriéndose el rostro con las manos. «¿Cómo pudiste?», murmuró ella, en el colmo de la hipocresía. «Yo», respondí con una incredulidad calculada. «Yo no hice nada más que cuidar de un esposo mentiroso y confiar en una amiga pérfida. No grité, no lloré,
Mantengo mi postura, mi dignidad, mientras ellos se desmoronaban bajo el peso de su propia bajeza. Caminé hacia la entrada de la sala, arrastrando las 2 maletas previamente preparadas. El sonido de las ruedas resonó como un gong funerario. Marcos y Sofía levantaron la vista. Sus ojos se abrieron en un pavor total al comprender el significado del equipaje. He tenido la cortesía de empacar tus pertenencias esenciales, Marcos. Las vas a necesitar, ya que te vas ahora mismo. Él me miró, con el resentimiento hirviendo en sus ojos. Elena, por favor, no seas tan drástica. Fue un error, un desliz. Hablemos de esto. Un error es una equivocación sin intención, Marcos. Lo que ustedes orquestaron fue una traición planificada, un acto deliberado de humillación en mi propio santuario. No tengo nada que conversar con 2 traidores. Señalé la segunda maleta. Y esta es para ti, Sofía. Unas sábanas y toallas viejas. Ya que tienes tanto gusto por mi ropa de cama, considera esto un obsequio de despedida. La humillación de Sofía fue completa, la expulsión de la amiga tan contundente como la del esposo. Esta casa es de mi propiedad, declaré, mi voz revestida de una autoridad inatacable. Está debidamente registrada bajo mi nombre, por lo tanto, yo dicto las reglas. Ustedes son libres de continuar su tratamiento mutuo en cualquier otro lugar del mundo, pero no bajo mi techo. Abrí la puerta de entrada, dejando que el aire frío de la noche invadiera el calor de la sala. Marcos, toma tu maleta y abandona mi casa, y tú, Sofía, llévate tu regalo y vete con él. Ellos se quedaron paralizados por un instante, incrédulos ante la finalidad de la orden. Ahora, dije, con una voz que no admitía réplica. Marcos, derrotado, tomó su maleta, su rostro una máscara de furia y vergüenza. Sofía, sollozando sin control, arrastró la maleta de sábanas y salió corriendo sin mirar atrás. Marcos se detuvo en el umbral, su último gesto de desafío. Te arrepentirás de esta soledad, Elena. Yo lo encaré, mi mirada de acero. Yo ya me arrepentí, Marcos. Me arrepentí de los 20 años que perdí al lado de un cobarde. Vete, y que nunca más yo tenga que verte. Cerré la puerta con un golpe seco, que fue el sonido más dulce de mi nueva libertad. Los vi alejarse. Desde mi ventana observé la escena patética de los dos discutiendo en la acera. Su gran pasión, expuesta a la luz fría de la calle, se reveló miserable, patética, desprovista de cualquier dignidad. Sofía lloraba, Marcos gesticulaba con rabia. ¿Dónde dormirían? Ya no era mi preocupación. Estaban juntos, exactamente como querían, pero ahora sin el confort de mi casa, sin la protección de mi ingenuidad. Eran solo 2 traidores, con 2 maletas en la oscuridad. La justicia que les serví no fue ruidosa, fue una expulsión limpia, estratégica. Salieron humillados, obligados a enfrentar las consecuencias más básicas de su traición. El escenario de su infamia se había convertido en el cadalso de su completa derrota. Yo había vencido con el arma de la dignidad, sin perder jamás la compostura. El silencio regresó a la casa, pero era un silencio completamente distinto. Ya no era la quietud cargada de miedo y mentira, era una paz profunda, una serenidad casi sagrada, el alivio que acompaña a la verdad absoluta. Caminé lentamente por la sala de estar, recogiendo los vestigios de aquella noche que había sido un tribunal en mi propia casa. Tiré a la basura los lirios blancos de Sofía, ese símbolo de su falsa pureza. Subí las escaleras, cada paso ahora firme y ligero, sintiendo que el peso de la traición había sido removido de mis hombros. Yo estaba de vuelta, dueña y señora de mi espacio, y ahora era el momento de la purificación final. Entré en lo que había sido el dormitorio conyugal, el centro de mi humillación. El aire aún parecía denso con el olor residual de su perfume y el sudor de él. Abrí las ventanas de par en par,
dejando que la brisa gélida de la noche invadiera el ambiente, barriendo los vestigios de su presencia. Inicié el ritual de limpieza con una calma casi litúrgica. Arranqué el edredón, las sábanas, las fundas de las almohadas, todos los textiles que habían sido profanados. Junté todo ese montón de tela en mis brazos y lo llevé al patio trasero, al viejo tambor de metal que usaba para quemar restos de poda. Lo tiré todo allí dentro. Las sábanas caras, el edredón que nos había abrigado, rocié alcohol sobre la pila, no con la furia de la venganza, sino con la solemnidad de la desinfección. Encendí el fósforo y lo arrojé. El fuego subió inmediatamente, las llamas anaranjadas consumiendo el tejido, el olor a algodón quemado en el aire era el aroma de mi liberación. Estaba quemando la mentira, incinerando a la vieja Helena, la ciega y la crédula. Me quedé allí, frente al fuego, observando cómo la mentira se convertía en ceniza ligera que el viento se llevaba. La lección, grabada a fuego en mi alma, era innegable. La mentira es una enfermedad que se infiltra, que contamina lo más íntimo y sagrado de la vida. Pero la verdad, por muy dolorosa que sea en su despuntar, es el único y definitivo antídoto. Descubrí que la dignidad no se implora, se recupera con estrategia, negándole al traidor el poder de verte humillada, de verte en desesperación. Mi victoria no fue la de la ira, fue la de la inteligencia y la integridad. Elegí la calma en lugar del caos, la justicia en lugar de la rabia. Y al final, la traición de ellos solo sirvió para fortalecer el pilar más importante de mi vida, mi respeto propio inquebrantable. Volví al dormitorio, que ahora se sentía vacío, frío, pero increíblemente limpio. El colchón desnudo era un lienzo en blanco. Una nueva vida se extendía ante mí, libre del peso de la falsedad y de la lealtad mal dirigida. Y si hay algo que puedo transmitir hoy, es esto. Nunca permitan que confundan su bondad con debilidad. Si alguien usa tu cuidado como arma para herirte, si profana tu espacio sagrado, no te rebajes a su nivel. No grites, no te victimices, planea, actúa con una calma que aterrorice a los culpables. La enfermedad de ellos era el carácter corrupto. Mi cura fue la dignidad recuperada. Y el lugar que un día estuvo infestado, ahora es mi santuario de paz inquebrantable,